Nos corresponde ahora la última presentación de esta mesa de la mañana, que será realizada por Ceni María Hernández Ledesma, magíster y doctora en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, profesora asociada de la Universidad Central de Venezuela, secretaria de la Junta Directiva del Seminario de Identidad Cultural Latinoamericana CICLA. La ponencia de Ceni María Hernández es Crisis Política, Presidencialismo Latinoamericano y Pandemia Mundial 2021. Adelante, Ceni, cuando quiera. No se le escucha. ¿Seguramente tiene el micrófono apagado? No, todavía no. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. ¿Ahora sí se escucha? Ajá. Sí, ahora perfectamente. Entonces perfecto, muchas gracias. Quería iniciar la sesión de hoy agradeciendo la invitación al comité organizador de este gran evento que nos reúne hoy aquí para conversar sobre la condición humana puesta a prueba, crisis del ser humano, crisis del pensar y crisis del vivir. También quería agradecer personalmente al profesor y doctor Alejandro Serrani por la actividad que tuvo como presidente de la SIA, que es la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, y también al secretario de esa organización, Jesús Cifuentes Arce, profesor de la Universidad de la Pontificia Universidad Bolivariana de Colombia, y al profesor, el doctor Gustavo Adolfo Muñoz Marín, que es el presidente del CICLA, que es el Seminario de Identidad Cultural Latinoamericana. Seleccionar esta temática para mí ha resultado muy interesante, porque, como se dijo anteriormente, la presente ponencia tiene por título Crisis Política, Presidencialismo Latinoamericano y Pandemia Mundial 2020-2021. El objetivo que se pretende alcanzar consiste en estudiar la crisis política que ocurre en Latinoamérica como resultado del fortalecimiento del sistema presidencialista que impera en la región en el contexto de la pandemia mundial ocasionada por el coronavirus y sus repercusiones en los regímenes democráticos en el área latinoamericana. Para alcanzar ese objetivo es necesario que empecemos por recordar los inicios de la pandemia mundial desde la Organización Mundial de la Salud. El 30 de enero de 2020, la Organización Panamericana de la Salud informa que el director general de la Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote del nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En China se había confirmado más de 7.700 casos y habían muerto 170 personas. Había 82 casos adicionales confirmados ya para ese entonces en 18 países. Eran los inicios de la pandemia mundial COVID-19 y el estallido de la crisis mundial que ponía en jaque la condición humana. Se iniciaban los cambios en el modo de vida de los seres humanos y con ello la crisis del vivir. Ante esa inédita experiencia, tuvimos que recluirnos en nuestros hogares, comenzar a tomar medidas de bioseguridad que garantizaran la continuidad de la vida de los sobrevivientes, tales como lavarse las manos, distanciarse unos de otros y llevar máscaras que cubrieran parcialmente el rostro. Esas medidas iniciales integraron las políticas públicas de salud a nivel mundial, que al parecer eran las únicas vías posibles para combatir los contagios. Posteriormente llegaron las vacunas con sus desviaciones ideológicas de orígenes y procedencias.
El péndulo de la crisis del vivir tomaba dos direcciones de acuerdo con sus efectos e impactos: sobrevivir o morir. En el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, filósofo, ensayista y cineasta español, se define con claridad el término crisis en la página 374 y se expresa lo siguiente, cito: fase peligrosa de la cual puede resultar algo beneficioso o algo pernicioso para la entidad que la experimenta. En el contexto mundial que se describió previamente, el peligro que amenaza a la humanidad es el contagio humano por efectos del coronavirus, un enemigo minúsculo y sigiloso que transita inevitablemente por el espacio, que ataca sin preguntar y genera unos efectos predecibles sobre el cuerpo humano: cansancio, dificultades para respirar, asfixia y muerte. Las formas como estas nuevas condiciones existenciales puedan proyectarse en el mundo dependerá obviamente de los retos que lleguen a asumir los gobiernos, las fuerzas productivas, las organizaciones y los individuos. El peligro que acompaña esta crisis puede convertirse en dos alternativas: superarlo a través de la voluntad de los sujetos que lo padecen, convirtiéndolo en una oportunidad de crecimiento y desarrollo, o hundirse con él en escenarios de opresión, represión y miedo. En estas dos polaridades, los regímenes gubernamentales y los sistemas de gobierno juegan papeles protagónicos, pues de ellos depende, en muchos casos, el devenir y el futuro de la humanidad. Decir entonces que nos encontramos en la actualidad viviendo una crisis humana o individual y también una crisis histórica colectiva es acercarnos a la comprensión de las amenazas que nos rodean y que generan condiciones de fragilidad a la especie humana o de resiliencia. Crisis, según el autor que se viene analizando, supone entonces el paso de una etapa normal, entre comillas, o pretendidamente normal, para ingresar a una fase llena de dificultades, exposición y riesgo, pero desde la concepción optimista de Ferrater Mora, esa fase puede estar llena también de posibilidades de renovación. Considerando entonces que estamos viviendo una crisis histórica por efectos de la COVID-19, se puede también destacar una serie de rasgos generales de ese tipo de crisis que están presentes en la actualidad. Esos rasgos son inadecuación entre lo vivido y lo vagamente anhelado, perplejidad y preocupación primaria por el ser y por el destino del hombre. Previamente existían condiciones de vida que fueron alteradas al iniciarse la pandemia. Poco a poco se han ido rescatando ciertos espacios y el uso de la tecnología ha contribuido enormemente a mantener los contactos humanos de manera eficiente, así como la realización de trabajos a distancia que han ido convirtiendo a los hogares en oficinas y empresas. La cuarta revolución industrial se ha consolidado cada vez más en el mundo mientras el cerebro humano se va habituando a las nuevas circunstancias. Dentro de las distintas crisis que se vienen considerando para efectos de esta ponencia, es muy importante comprender el significado de la crisis política mediante el establecimiento de sus elementos característicos. En este sentido, se va a entender como crisis política la capacidad o incapacidad que tienen los estados a partir de los gobiernos como brazos ejecutores para responder a las amenazas, a los peligros y a las nuevas situaciones de anormalidad que la presencia del coronavirus ha generado. En ese contexto, la formulación y aplicación de políticas públicas es decisiva. En consecuencia, es necesario evaluar la capacidad o incapacidad estatal gubernamental para administrar las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia. El Estado regional seleccionado, el espacio regional seleccionado es Latinoamérica y el sistema político que se está considerando es el presidencialismo, por el arraigo histórico que tiene y por las deficiencias gubernamentales que de él se derivan.
Para darle racionalidad a estas reflexiones nos preguntamos, ¿se puede considerar que el presidencialismo en Latinoamérica entró en crisis dentro del contexto de la pandemia mundial? ¿Qué se entiende por sistema presidencial y de qué manera está afectando a los gobiernos democráticos de la región? ¿Cómo está incidiendo el presidencialismo latinoamericano en el fortalecimiento del autoritarismo dentro de la región? Dado que existe la pandemia mundial y es necesario controlar el comportamiento de la población para que acaten las normas de bioseguridad emanadas de la Organización Mundial de la Salud, se justifica el comportamiento represivo dentro de estas circunstancias hasta el punto de llegar a legitimarse el presidencialismo autoritario latinoamericano. El sistema presidencial se origina cuando las constituciones de las repúblicas le atribuyen al presidente una gran cantidad de funciones, de manera tal que, como afirma Fernando Barrientos en un artículo titulado El presidencialismo entró en crisis, publicado el 27 de marzo de 2021 en Latinoamérica 21, ese régimen, cito, centra las capacidades de la acción gubernamental en una figura unitaria, el titular del Poder Ejecutivo. El presidente es jefe del gobierno y por lo tanto de la administración pública, pero también es jefe de Estado y consecuentemente representante supremo de una comunidad política. Esta doble función genera problemas si los otros poderes no son autónomos e independientes. Final de la cita. Esta observación de Fernando Barrientos es particularmente significativa porque cuando existe equilibrio entre los tres poderes públicos tradicionales y por lo tanto son autónomos e independientes, estos pueden controlarse entre sí a través de las normas establecidas o que lleguen a establecerse. De esta manera se puede evitar el autoritarismo y la hegemonía del poder ejecutivo sobre los otros poderes con la finalidad de preservar los sistemas democráticos. El sistema presidencial tiene un carácter unitario. El presidente es electo por el pueblo y generalmente nombra y remueve libremente a los secretarios o ministros de Estado, lo cual supone que existe una relación jerárquica de ese presidente con esos secretarios o ministros, quienes le deberán rendir cuentas a él. Asimismo, generalmente el presidente tiene constitucionalmente alguna intervención en el proceso legislativo, primordialmente con su facultad de veto, a través de la cual se trata de asegurar que el programa de su correspondiente campaña política por el que fue electo lo va a poder llevar a la práctica. Estos son elementos característicos que establecen dos autores, Sugar y Carey, en el año de 1992. En el sistema presidencial existen controles propios y entre ellos se destaca la facultad de veto de las leyes. El contrapeso que los miembros del Congreso tienen para poder superar la decisión adoptada por el presidente es la mayoría calificada, que generalmente es equivalente a las 2/3 partes de los votos de los legisladores presentes. Cito a Jorge Carpizo. Si el veto presidencial puede desecharse por simple mayoría, el veto no implica mecanismo alguno de control. Para que un sistema presidencial opere adecuadamente sin alcanzar los límites que impone el autoritarismo y destruye las democracias, es necesario evitar los excesos que entorpecen su buen funcionamiento del mismo, como son la abundancia de facultades legislativas atribuidas al Poder Ejecutivo a través de los decretos ley o leyes de emergencia, los cuales deben restringirse y aplicarse solo cuando sean absolutamente indispensables. Son varios los autores que han estudiado el presidencialismo latinoamericano y que constituyen antecedentes a esta investigación. Dentro de ellos se pueden mencionar algunos que han publicado artículos académicos de particular interés, como Ángel Eduardo Torres Maldonado, Presidencialismo en tiempos de pandemia, Ecuador, Derecho y Realidad, Ricardo Antela Garrido, Ventajas y dificultades del sistema presidencialista en Venezuela, Eloy Espinosa Saldaña,
presidencialismo latinoamericano, sus alcances, los riesgos que genera la plena vigencia del Estado de Derecho y algunas notas sobre la viabilidad de las propuestas planteadas al respecto. Humberto Nogueira Alcalá, la tipología de gobiernos presidencialistas de América Latina y gobiernos semipresidencialistas en Europa, y Gladys Villarroel, tema con variaciones, el presidencialismo y su impacto en los procesos democráticos. En el caso de los gobiernos presidencialistas en Latinoamérica, en opinión de Fernando Barrientos, la cita de Fernando Barrientos, el presidencialismo opera en un contexto de una ciudadanía latinoamericana con un débil espíritu democrático que favorece los deslizamientos autoritarios. Mientras no se fomente una cultura democrática, nuestras sociedades seguirán confiando en que una sola persona podrá resolver mágicamente todos sus problemas. Este tipo de visión ocurre como resultado de la vigencia de la teoría desarrollada por Laureano Vallenilla Lanz en su libro Cesarismo Democrático a principios del siglo XX y del populismo latinoamericano. De allí que sea de particular interés aprovechar el contexto de la crisis generada por la pandemia para evaluar el estado de la democracia en la región, ver sus debilidades y sus fortalezas, determinar los rasgos característicos de la crisis política y proponer alternativas de cambio orientadas hacia el rescate de los sistemas democráticos. Otra fuente de particular interés en esta temática que se viene desarrollando es el informe especial publicado en diciembre de 2020 por el Institute for Democracy and Electoral Assistance, que tiene su sede principal en Estocolmo, Suecia, y es una organización intergubernamental que persigue el desarrollo de la democracia y de las instituciones democráticas en el mundo. El informe en referencia lleva por título Balance de las tendencias democráticas en América Latina y el Caribe antes y durante la pandemia de la COVID-19. Reúne una serie de datos relevantes para observar el estado de la crisis política, la dinámica del presidencialismo en distintos países latinoamericanos, sus efectos y los mecanismos que está utilizando y que contribuyen con la agudización de la mencionada crisis política de la región. Entre los problemas que desde el año 2019 han estado presentes, es decir, anterior a la pandemia, han estado presentes en algunos países latinoamericanos, el informe destaca los altos niveles de corrupción, la delincuencia y la violencia, las profundas desigualdades socioeconómicas, la polarización política creciente, la crisis de representación en los partidos políticos, las amenazas a la integridad electoral y el debilitamiento de la independencia judicial. La solución de estos problemas producto de la crisis política permitiría devolverle la confianza y la credibilidad a los ciudadanos latinoamericanos. El informe reúne datos procedentes de la CEPAL del año 2019, antes de la pandemia, que destacan un conjunto de situaciones capaces de debilitar la credibilidad democrática en la región, como por ejemplo, un crecimiento económico lento, altos niveles de endeudamiento público y un espacio fiscal disminuido con sus consecuentes efectos sobre la capacidad de los gobiernos para brindar servicios públicos de calidad, así como reducir las desigualdades y facilitar la movilidad social. A finales del año 2019, el informe menciona la presencia de protestas en diversos países de la región debido a un conjunto de decisiones económicas específicas, cito, tomadas por los gobiernos de turno como expresión del profundo descontento contra los resultados de los modelos socioeconómicos altamente desiguales y poco transparentes, presentes en varias democracias de la región durante las últimas décadas. La pandemia ha afectado a América Latina, que ya padecía de problemas estructurales en materia de delincuencia, violencia, fragmentación política, pobreza, desigualdad, corrupción y debilidad de los estados, que han tenido graves consecuencias para los derechos y la vida de las personas, así como para la legitimidad de las instituciones democráticas en la región.
En otro orden de ideas, el informe destaca problemas derivados del presidencialismo y del autoritarismo durante el año 2020 y concluye que la autocracia se ha profundizado en los regímenes no democráticos de la región y que existen motivos para preocuparse por el abuso de poderes presidenciales y el atropello a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los regímenes considerados democráticos. Para precisar aún más estas tendencias, el informe se refiere a los datos recogidos por Monitor Global, los cuales reflejan que casi 2/3, 65% de los países en la región han implementado medidas para contener la COVID-19 que podrían considerarse preocupantes para la democracia y para los derechos humanos, porque son desproporcionadas, innecesarias e ilegales. Otro rasgo determinante de la crisis política en la región lo constituye la reducción del espacio cívico y mediático. Cito el informe. Esto incluye países que experimentan una reducción del espacio físico como parte de un colapso democrático general, así como aquellos que experimentan diferentes grados de erosión democrática y que han restringido el espacio para la sociedad civil o los medios de comunicación a través de la promulgación de medidas regulatorias específicas que afectan el derecho a protestar, así como la libertad de prensa. En algunos países latinoamericanos se observa con cierta preocupación un fuerte protagonismo de las Fuerzas Armadas para manejar la pandemia y controlar el orden público, así como la aplicación de medidas restrictivas a la libertad de circulación y de reunión durante toques de queda y estados de sitio y emergencia. Las áreas en las cuales intervienen las Fuerzas Armadas, particularmente, y esto está sacado de un informe de Human Rights Watch, son logística, transporte, servicios de salud y rastreos de contacto. En Chile, los toques de queda y el despliegue de las Fuerzas Armadas se han vuelto comunes desde las protestas masivas que sacudieron al país entre octubre y diciembre de 2019. Así, también en otros países se observan medidas recurrentes que amenazan con al régimen democrático, como el caso de Colombia, Brasil, México, Ecuador. Finalmente nos referiremos a datos asociados con el presidencialismo latinoamericano y al control autoritario de la población en diversos países de la región. En El Salvador y Nicaragua, los poderes ejecutivos están recurriendo a las Fuerzas Armadas para intimidar a sus rivales políticos bajo el pretexto de la pandemia. La pandemia de la COVID-19 provocó también la declaración de estados de emergencia que por su naturaleza amplían las competencias de los poderes ejecutivos al tiempo que disminuyen los controles ordinarios. Se observa con preocupación que, cito, si bien en principio esta ampliación de competencias es temporal y debe cumplir una serie de reglas, la extensión de este tipo de declaraciones aumenta las posibilidades de abuso de autoridad, mala gestión de los recursos públicos y la implementación de políticas populistas para capitalizar el apoyo popular. En Argentina, por ejemplo, la pandemia se ha manejado en gran medida a través de la emisión de decretos presidenciales de emergencia, dejando de lado al Congreso. De esta manera, se ha querido sintetizar la problemática latinoamericana que vincula al presidencialismo con la pandemia mundial y que aspira la transformación de las realidades de nuestros países mediante el desarrollo de las conciencias democráticas, especialmente en los dirigentes y líderes latinoamericanos en cuyas manos y pensamientos se encuentra el devenir de las naciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Seni, por su presentación y damos paso a comentarios o preguntas aquí en la sala o por chat.
Gracias, Eni, por tu ponencia tan informativa y clara. Y efectivamente, digamos, has delineado con bastante claridad y con muchos datos los peligros que ha desencadenado o los males que ha desencadenado la situación actual en el COVID. Y quizás sería interesante pensar qué oportunidades positivas también podemos sacar en el ámbito político de las consideraciones o de la situación actual. No sé si tú tienes algunas sugerencias. Sí, cómo no, claro que sí. Yo tiendo a ser una persona muy optimista y precisamente mi vinculación con la política pues me lleva a querer que la realidad se transforme y que la realidad cambie. Efectivamente, sí es posible transformar la realidad, pero siempre y cuando predomine un tipo de visión distinta dentro de nuestros líderes, dentro de los ciudadanos, dentro de incluso la participación, yo creo que de la libertad de participación, no la represión, sino el dejar que las distintas ONG que estén implicadas directamente en los cambios y que busquen superar la crisis económica y busquen también al mismo tiempo la posibilidad de que los regímenes democráticos se desarrollen libremente, así como lo que es la libertad de expresión, lo que es la defensa de los derechos humanos, es la contraparte de todo esto, es la contraparte de todo esto y es lo que nos permitiría también llegar a un desarrollo, digamos, no solamente político, sino económico también. En la medida en que las posibilidades se cierren, en la medida en que la corrupción avance, en la medida en que la violencia sea el camino elegido, o que la represión por miedo o por dificultades o por ineficiencia se convierta en digamos, las pautas tradicionales, habituales, que pudieran predominar en la realidad latinoamericana. En esta medida, pues, nos estamos condenando nosotros mismos a llevar una vida que no es la que quisiéramos que existiera dentro de todos, digamos, los países latinoamericanos. De tal manera que yo creo que analizar información procedente de estas informaciones que existen de los distintos, como en este caso, pues concretamente, que nos permiten como que visualizar la realidad, al mismo tiempo nos están dando las posibilidades de transformación y de cambio de esa realidad. Muy bien. Le agradecemos entonces nuevamente a Ceni Hernández su presentación y damos paso a algún comentario final o pregunta. ¿Sí? Ya. Sí, en relación a todos los ponentes que han participado, incluido Ceni, si tienen alguna reflexión final que hacer para ir cerrando ya esta primera mesa de la mañana. Nos referimos con ello a Cristiano Urzúa, a Felipe Jaramillo, a Antonio Matas y también a la profesora Luisa Paz Rodríguez. Muy bien, ahí estamos. Sí, bueno, yo quería decir algo sobre lo que es el cesarismo democrático dentro de la realidad latinoamericana, porque justamente ese tipo de pensamientos, de pensar que un caudillo o un presidente sea la única fuerza capaz de transformar una determinada realidad, es un poco lo que nos ha conducido a vivir situaciones como las descritas dentro de esta ponencia. De tal manera que, y es algo que es como un arraigo que tenemos culturalmente en Latinoamérica, de esperar que las salidas no salgan de nosotros mismos, sino que vengan de aquellas personas por quienes votamos y que aquellas personas por quienes
aspiramos a que ejerzan determinados cargos públicos. Entonces, eso también ha conducido a la falta de fe y de falta de credibilidad de los regímenes democráticos en muchísimos países latinoamericanos. Muy bien. Al resto de los ponentes, ¿alguna reflexión final? Luisa Paz Rodríguez o Felipe Jaramillo, Antonio Matas. Antonio Matas agradece Bueno, la sí, presentación. mi parte he Sí. dejado un mensaje en el chat. Solamente agradecer la atención de los organizadores. Buenos días a todos. Muy bien, pues. Bien, pues entonces con eso estamos dando por terminada la primera mesa de la mañana y